Entonces, Filipenses 1, 27 al 30 el día de hoy. Pero lo último, él decía que él prefería morir. Hay la posibilidad entonces de que me liberen, pero también hay la posibilidad de que el veredicto sea para mi muerte. Y dice, y yo prefiero eso. Para mí es mucho mejor estar muerto y estar con Cristo que seguir viviendo en este lugar de problemas y demás, y de dolor. No, yo quiero estar con el Señor. Pero vimos también una cuestión de la kenosis. Recuerden el término kenosis, muy importante. Entonces él dice que él estaba dispuesto a postergar su propia muerte para el beneficio de tanto las personas que no habían reconocido a Cristo como su Salvador, como también aquellos los hermanos en Cristo que serían beneficiados de su muerte. Entonces eso es kenosis. Él estaba dispuesto mejor a mantenerse con vida para el beneficio de la grey. El día de hoy estudiaremos los versículos, como ya lo mencioné, los versículos 27 al 30, donde Pablo les insta a los filipenses, les urge que se mantengan con buen testimonio, llevando a cabo sus labores para con el Señor de forma unánimes. De hecho, todo el asunto aquí, en esta sección, tiene que ver con soldados militantes, ciudadanos dignos de la ciudadanía. Que sean de buen testimonio, que estén combatiendo juntos de forma colectiva, trabajando como un solo cuerpo y para un mismo fin. Que elaboraran en la evangelización y en la apologética. Muchas personas no saben qué es la apologética. Vamos a hablar acerca de la apologética esta mañana. Entonces les dijo, tienen que combatir unánimes, colectivos, en la evangelización y en la apologética, sin temor, sin ser intimidados, ya que ellos fueron salvos porque Dios les concedió el creer. Obviamente eso tiene que ver con predestinación, con elección. No vamos a hablar necesariamente de ese tema el día de hoy porque lo conocemos ya bien en esta congregación, o por lo menos asumo que lo saben, y eso es algo incorrecto asumir, pero es algo que hemos hablado ya mucho. Entonces, Él nos ha elegido, nos ha predestinado, nos ha concedido el poder creer, pero también nos ha elegido y nos ha concedido el poder sufrir por Él. Nos vamos a enfocar un poco más en ese aspecto este día. Y usted dirá, a mí no me gusta sufrir. Es un privilegio sufrir por Cristo y Él me lo ha concedido el poder sufrir por Él. Entonces, militamos, batallamos, combatimos para la evangelización, para la apologética, porque ha sido un privilegio ser concedido la salvación y ha sido un privilegio ser concedido la persecución, el padecer y el sufrimiento para su bendito nombre. Hasta el martirio y la muerte. Y ahí termina el versículo 30, que estudiaremos rápidamente, que obviamente era lo que estaba padeciendo en ese punto Pablo estando encadenado. Vamos a empezar con una oración. Padre, le damos gracias porque usted nos ha dado el privilegio de poder ser hechos hijos suyos. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado el privilegio de poder ser soldados del lugar donde tenemos nuestra ciudadanía, es decir, nuestra ciudadanía celestial a un lado suyo, Padre, porque usted nos lo ha concedido. Gracias, Señor Padre, porque como soldados defendemos nuestra ciudadanía, defendemos a nuestro monarca, defendemos la palabra de nuestro monarca, es decir, Cristo Jesús. Y es un privilegio también sufrir persecución, sufrir padecimiento, sufrir martirio o incluso sufrir la muerte para la gloria de nuestro monarca, nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La vida cristiana como tal, en realidad es
es una guerra, ¿ah? Es una batalla. Y esta sección precisamente habla de eso. Lo podemos ver simplemente con la palabra combatiendo que vemos en el versículo 27, la última parte del versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Muchos lugares de la Biblia nos hablan acerca de combatir y que somos soldados de nuestro Señor Dios. Ahora, lo que hemos visto hasta este punto del primer capítulo de Filipenses, si ustedes recuerdan del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11, nosotros vimos que somos hijos de una misma familia y disfrutamos del compañerismo el uno con el otro. Eso ya lo estudiamos hace unas semanas. También estudiamos del versículo 12 al versículo 26 que somos no solamente hijos, sino siervos para la expansión del Evangelio. Siervos de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos, 1 al 11. Somos siervos, 12 al 26. Y ahora somos soldados, 27 al 30. Eso es lo que hemos estudiado hasta este momento en este primer capítulo. Somos soldados militantes defendiendo la fe del Evangelio. Ya leímos el versículo 27, pero vamos a ver la primera frase. Dice que debemos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, o más bien de la fe del Evangelio de Cristo. Compórtate como es digno de la fe del Evangelio de Cristo. La idea de esta frase en realidad habla de la ciudadanía. Compórtate como ciudadano digno de tu ciudadanía, de tu patria, a donde perteneces. Ahí mismo en el libro de Filipenses, si nosotros avanzamos al capítulo 3 y versículo 20, precisamente Pablo habla que nosotros los creyentes, los salvos, los escogidos, los llamados, los predeterminados, los santificados, como quieras llamarlos, los justificados, los redimidos, tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Filipenses capítulo 3 y versículo 20 nos dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces Él va a venir por su iglesia, obviamente el arrebatamiento, la cual es nuestra esperanza viva. Pero aquí claramente está diciendo que nosotros somos ciudadanos del cielo, porque Él así lo ha designado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, como ciudadanos, ¿qué hace un ciudadano? Bueno, un buen ciudadano debe de representar bien el país de donde proviene. Y hay muchas maneras para hacerlo. La verdad, hermanos, es que siempre que hay olimpiadas y ese tipo de cosas internacionales, todo el mundo dice, ¡México! Todos aplaudiendo para México. ¿Por qué? Porque ese grupo de deportistas va para allá, y los fanáticos también que viajan hacia otros países para ver a los equipos nacionales jugar, van y representan a nuestro país, y nosotros estamos felices de poder ver esa participación y esa representación. Y muchas veces hay aquellos mexicanos que no lo representan bien. Hace unos años recuerdo que hizo noticias internacionales un mexicano que orinó en una flama interminable ahí en Francia o algo así. ¿Qué? Y dices, híjole, qué representante tan malo de nuestro país, y le dio vergüenza al país por un fanático que fue y orinó públicamente y apagó un fuego eterno. El cristiano también debe de ser buen ciudadano, representando bien su ciudadanía celestial a la cual él ha sido llamado. Pero nosotros lo representamos como soldados. Un soldado defiende del enemigo, pero defendemos nuestra nación, que en este caso es el cielo. Defendemos, aunque Él no necesita ser defendido, pero nos paramos por su palabra, a nuestro monarca, nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo.
Estamos en defensa del monarca. Estamos en defensa de su palabra. Estamos en defensa de las ordenanzas que Él le ha dado a la iglesia, lo cual es la cena y el bautismo, la Santa Cena del Señor y el bautismo. Al igual que la organización eclesiástica, tal como lo es el diaconado, el pastorado, la membresía, y aunque no les gusta a muchos, la disciplina eclesiástica también. Defendemos también la doctrina de los apóstoles, que se nos ha sido encomendada, la fe del Evangelio. Ahora, cuando nos referimos a la doctrina de los apóstoles, y voy a hablar con palabras grandes, pero ya esta iglesia ya debe de conocerlos, los 10 puntos básicos: bibliología, paterología, cristología, neumatología, antropología, eclesiología, angelología, soteriología, amartiología, escatología. Las 10 doctrinas básicas. Obviamente estas se subdividen en muchas otras, pero eso es lo que nosotros defendemos. Defendemos la fe. Y esta es la siguiente frase que viene ahí en el versículo. Si nosotros regresamos a nuestro versículo original, dice: digno del Evangelio de Cristo. No nada más hablando de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, lo cual como tal es la definición de la palabra evangelio, sino también todas aquellas otras doctrinas básicas que ya mencioné. Esta es la defensa de la fe en el Evangelio en Cristo Jesús. Militamos por estas cosas. Hay iglesias que ni siquiera saben qué significan esas 10 cosas. ¿Qué es eso? Yo he escuchado también personas que dicen: ay, pues ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es portarte bien. El Evangelio es ser buena persona. El Evangelio es, pues, ser buenos para con otros, para con el prójimo. Eso es el Evangelio de Cristo Jesús. Dices: ah, caray. O sea, ni siquiera saben cuál es la definición misma de la palabra Evangelio, que significa muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. Mucho menos van a comprender los otros puntos doctrinales de los apóstoles. Por eso las iglesias son débiles hoy en día, porque no están siendo soldados dignos de la ciudadanía a las cuales ellos han sido llamados, porque no defienden lo que deben de estar defendiendo. Incluso el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, uno de los 2 que escribieron, recuerden que Santiago era medio hermano de Cristo, el otro medio hermano de Cristo que escribió, ahora me refiero a Santiago, el que escribió el libro de Santiago, ¿sí? Porque hubo otros Santiagos, pero el Santiago que escribió la epístola de Santiago era medio hermano de Cristo Jesús. Pero el otro medio hermano de Cristo Jesús es Judas, que también tenemos la epístola de Judas. Y observamos aquí en la epístola de Judas, observen lo que dijo el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. La epístola de Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir, exhortándoos, dice, que contendáis, es decir, combate, como soldado, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos que combatir, tenemos que ser soldados, tenemos que ser dignos de la defensa de nuestra ciudadanía. Esta gloriosa fe del Evangelio, esta enorme, preciosa, hermosa doctrina de los apóstoles, se le fue encomendada a Pablo por Dios mismo. Okay. Entonces, se le fue encomendado a Pablo por Dios esta fe del Evangelio, esta doctrina. 1 Timoteo, vamos rápidamente a 1 Timoteo. Y capítulo 1, versículo 11. En 1 Timoteo 1:11 leemos: del cual yo fui constituido predicador y maestro de los gentiles. Él fue constituido predicador, apóstol y maestro ¿de qué?
de la fe del Evangelio en Cristo Jesús. De cuestiones doctrinales. ¿Qué estaba enseñando? Doctrina de los apóstoles. ¿Qué cosas? Ya lo mencioné: bibliología, escatología, cristología, neumatología, etc. Y obviamente el Evangelio: muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Y eso obviamente de forma primaria. Entonces Dios le dio o le encomendó esto a Pablo. Dios, al igual que con Pablo, se lo encomendó a Timoteo y también Pablo a Timoteo. Vamos a ver 1 Timoteo, capítulo 6 y versículo 20. Estaba en 2 Timoteo. Bueno, vamos a primero ver el 1 Timoteo 1:11. Leí el 2 Timoteo 1:11, pero es lo mismo. Dice básicamente lo mismo. Vamos a leer el 1:11 de primera. Dice: según el glorioso evangelio, ahí está, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Dios se lo encomendó a Pablo. Y ahora nos vamos a 1 Timoteo 6:20. 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de los falsamente llamada ciencia. Muy bien. Entonces, esta encomendación de la palabra, de la fe, del evangelio, de la doctrina, Dios se le dio a Pablo, Dios se lo dio a Timoteo, Pablo se lo dio a Timoteo, y Timoteo también encomendó a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Segunda de Timoteo 2:2 nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, es decir, lo que él había aprendido, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios se lo encomendó a Pablo, Pablo le enseñó y se lo encomendó a Timoteo. Timoteo tenía la encomendación para enseñar a otros, y otros tienen la encomendación por Timoteo para enseñar a otros. ¿Por qué? Porque las doctrinas se deben de enseñar de generación en generación, en generación, en generación, en generación. Usted tiene el deber de enseñar a otros, de ser maestro de esos 10 puntos teológicos, más aparte del evangelio, que es primario. Tenemos la necesidad, tenemos la encomendación divina de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque somos soldados militantes y debemos de saber utilizar bien la palabra de verdad. ¿Y cómo voy a utilizar bien la palabra de verdad si nadie me enseña? Si nosotros pensamos en un ejército, obviamente el que es de más alto rango le enseña a los que son de menor rango, y ese de menor rango le enseña al que está debajo de él. El cabo está sobre el soldado raso, el sargento sobre el cabo, el teniente sobre el sargento, el capitán sobre el teniente, etcétera, etcétera. Los que tienen mayor experiencia y conocimientos instruyen a los que están. ¿Para qué? Para que sepan usar bien las armas. ¿Para qué? Para defender la ciudadanía, para defender su patria. Esta es la razón por la cual nos dedicamos a la enseñanza de la fe del Evangelio de Cristo Jesús. Al igual que todas las doctrinas de los apóstoles, tenemos el deber dado por Dios de instruir a las siguientes generaciones, enseñándoles no solamente cuáles son sus derechos como hijos, sino cuáles son sus responsabilidades como siervos, para que ellos puedan llegar a ser buenos soldados. Otra vez, recuerden, Filipenses 1:11 nos muestra que somos hijos. Filipenses 1:12-26 nos muestra que somos siervos. Filipenses 1, del 27 al 30, nos muestra que somos soldados. Entonces, el que tiene mayor conocimiento debe de enseñarme
a mí que soy menor, cuáles son mis derechos como hijo, cuáles son mis responsabilidades como siervo, para que yo pueda llegar a ser un buen soldado digno de mi patria celestial. Vamos a continuar ahí mismo, en Filipenses 1:27, pero ahora vamos a ver la segunda parte. Filipenses 1:27 dice: para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, porque él, recuerden, estaba encarcelado, oiga de vosotros, es decir, que le llegue testimonio por parte de otros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En un mismo espíritu, combatiendo unánimes. El cristiano es descrito en Efesios capítulo 6, y no lo vamos a leer porque es todo el capítulo, y no nada más en Efesios capítulo 6, hay otros versículos también que hablan del cristiano como soldado de Cristo. De hecho, incluso hay un corito muy famoso que, híjole, yo tengo cantándolo desde que yo tengo uso de razón, y mi madre creo que lo cantaba también cuando ella era chiquitita. O sea, ya vean más o menos la edad que tiene esto, y está más viejo todavía. Ese corito infantil que decía: aunque no marche la infantería. Y luego dice: soldado soy de Jesús. Ok, ¿por qué dice ese corito soldado soy de Jesús? Porque la Biblia tiene muchas referencias de nosotros como soldados de Jesucristo. Y mayormente en Efesios capítulo 6, donde dice: ponte el yelmo de la salvación, ponte el escudo de la fe, utiliza la espada, ponte la coraza. Nos viste como soldados, Efesios capítulo 6, porque eso es lo que debemos de ser como dignos combatientes de la fe. Militantes, listos para la defensa de nuestra patria celestial. Todas las naciones, humanamente hablando, todas las naciones tienen, en su mayoría, creo que hay algunos países que no tienen un ejército, pero la gran mayoría de los países sí tienen un ejército fijo. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Bueno, en realidad la mayoría no son para cuestiones de ofensa, sino por cuestiones de defensa. Y la verdad es que esto es lo mismo para nuestra ciudadanía celestial. No estamos nosotros necesariamente a la ofensiva, pero sí estamos a la defensiva. La ofensiva le corresponde a Dios. El cristiano no debe de ofender. Debemos de instruir y enseñar con la Biblia. Y si las personas son ofendidas, entonces no fueron ofendidas por mí, fueron ofendidas por la palabra de Dios que utilizamos para instruir. Pero nuestro trabajo entonces es la defensa, como la mayoría de los países tienen esos ejércitos para defensa. Tienen defensa para su tierra, defienden su soberanía, defienden su libertad, defienden sus ideales, defienden su idioma, su cultura. Asimismo, su rey, su presidente. Asimismo, el creyente, hacemos lo mismo. Nosotros defendemos nuestra fe, nuestra patria, nuestro monarca que es Jesucristo, que ya mencioné, que aunque Él no necesita defensa de su persona porque Él es Dios, pero de todos modos Él nos ha hecho soldados suyos. Y la palabra del monarca, es decir, su palabra viva y eficaz, la Biblia, nosotros la utilizamos para defensa. Y nuevamente, si esta ofende, es porque es la Biblia que le está defendiendo. Es la posición de Cristo, es la posición de Dios que ofende. No es el creyente que ofende, es la palabra que ofende a los inconversos. Esta defensa se conoce como apologética. Otro término teológico muy interesante, apologético. De hecho, hay Biblias. Usted puede ir a librerías bíblicas. Recuerdo que el hermano Jonathan Galicia tenía una de estas Biblias, una Biblia como así de gorda. Las puedes encontrar en internet o en tiendas, librerías bíblicas, y tiene unas letrotas grandotas aquí que dice Biblia de apologética. Bueno, ¿qué es la apologética? La apologética simplemente es eso, la defensa. ¿Cómo defender tu fe? Y el versículo
normalmente que siempre se utiliza es el que ya leímos en Judas versículo 3, perdón, ese es el que mayormente se utiliza en cuestión a la defensa de la fe o la apologética. Pero hay muchos otros versículos que nos dicen que debemos de militar en cuestiones apologéticos. Vamos a leer varios de estos. Primera de Pedro, vamos rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 15 y 16. Pongan atención, esto tiene que ver con la defensa. Ok. Hermano, ¿podrías ver si está bien la hermana? Ahorita estamos al pendiente con nuestra hermana Victoria, puesto que está a punto de dar a luz y vi ahorita que se levantó muy incómoda. Vamos a ver qué pasa. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, fíjense lo que dice, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como los malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Tengo que estar preparado, gracias hermano, parece que todo está bien. Tenemos que estar preparados entonces para la defensa cuando alguien nos pregunta, oye, ¿y tú en qué crees? ¿Tú qué eres? No, pues yo soy hijo de Dios, ¿no? Yo soy cristiano. ¿Y creen ustedes en la Virgen María? ¿Creen ustedes en esto? ¿Creen ustedes en aquello? ¿Le rezan ustedes a los santos? Explícame. Y que demanda respuesta, yo tengo que estar listo y preparado para dar defensa de lo que nosotros creemos. Eso es apologética. Pero ¿cómo vas a dar apologética si no estudias? ¿Cómo vas a dar apologética si no conoces? Tienes que conocer la palabra de Dios de forma profunda para poder dar una defensa eficaz con la palabra de Dios. Por eso el cristiano debe de usar bien la palabra de verdad. ¿Para qué? Para dar apologética, defensa. Pero fíjense lo que dice con mansedumbre. Es decir, que nosotros no estamos ahí para un ataque directo a la persona que nos está preguntando. Antes bien, con amor damos defensa. Es decir, que no damos bibliazos. Yo he conocido a muchos creyentes que se enojan, ¿no? Empieza la apologética y los humillan y es que tú... No. Con mansedumbre, con amor, con templanza, utilizando los dones del Espíritu. No con odio, no con rencor, no para causar rencillas y trifulcas con un individuo. Eso no es apologética. Eso no es utilizar los dones del Espíritu, el don del Espíritu, el fruto del Espíritu. Bueno, ya leímos Judas 3, pero vamos a leer otro, Tito. Vamos a ver varios. Quiero que quede muy claro qué es la apologética y cómo debemos llevarlo a cabo. Tito, capítulo 1 y versículo 9. Tito 1:9 nos dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, los judaizantes, los que defienden que somos una extensión de Israel, que debemos de guardar el día sabático y circuncidarnos y todo eso, y decir Adonai, Hashem en vez de Dios, Yeshua en vez de Jesús, todo ese tipo de cosas, el legalismo. Con amor exhortamos, con amor enseñamos y preparamos defensa.
También lo podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículos 24 y 25. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2, 24 y 25. Porque el siervo del Señor, es decir, nosotros que somos hijos y siervos, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Damos defensa amorosamente, mansedumbre, para corregir a aquellos que dicen que estamos mal en lo que creemos, que nuestra doctrina que nosotros llevamos es incorrecta. Dice, pero lo hacemos para que sea, si es la voluntad de Dios, traerlos al conocimiento de la verdad y que ellos mismos sean salvos. Y obviamente si tú llegas y no eres manso en tu instrucción y tu corrección y tu enseñanza de la Biblia, y llegas como un soberbio y les das el bibliazo en la cara, ¿tú crees que ellos van a querer saber algo más de la persona de Cristo Jesús en ese momento? No, has perdido la oportunidad de evangelización. Por eso corregimos con amor y mansedumbre. Vamos a continuar. Vámonos a Judas. Otra vez, Judas. Les dije, vamos a ver varios versículos respecto a la apologética. Entonces espero que estén dispuestos a ir conmigo en sus Biblias. Judas, versículo 22, nos dice, Judas 22. A algunos que dudan, convencerlos. Apologética. Hechos. En Hechos nosotros vemos varios ejemplos también de la apologética, pero vamos a ver dos nada más. Vamos a ver por parte de Pablo, quien obviamente es el escritor de este libro que estamos estudiando. Entonces vamos a ver el ejemplo de Pablo en cuestión a la apologética, y también vamos a ver el ejemplo de Apolos y la apologética. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 18. Aquí vamos a ver primeramente a Apolos. Hechos capítulo 18, versículos 27 y 28, tenemos el ejemplo de Apolos en cuestión a apologética. 27 y 28 de Hechos 18. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente, es decir, apologética, a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, es decir, que Jesucristo el Mesías es divino. Lo vemos también en Hechos capítulo 19, vemos aquí el ejemplo de Pablo en cuestión a la apologética. Versículos 8, 9 y 10. Hechos 19, 8, 9 y 10. Hechos 19, 8, 9 y 10. Dice lo siguiente: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, es decir, la iglesia ya establecida por Cristo, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pero fíjense lo que dice ahí. Dice, aquellos que no querían escuchar, que tenían el corazón endurecido, que estaban peleando en contra. Pablo simplemente dijo, mira, me voy a apartar de estos ya. O sea, yo ya dije lo que tenía que decir, me aparto. Y fue más beneficioso que él se apartara a que estuviera ahí continuamente peleando en contra de estos que tenían el corazón todos hechos de piedra, que no querían escuchar. Y eso es algo también que es muy importante reconocer y entender. Hay tiempos que siempre debemos de hablar, pero cuando nosotros notamos que después de 1 vez o 2 veces o 3 veces, ponle si quieres, que la persona a la que le estoy evangelizando o tratando de instruir o corregir con amor y mansedumbre, que esta persona lo que quiere es batalla, cuando esta persona simplemente quiere batallar,
quiere darte lata, no está dispuesto a escuchar. ¿Sabes qué? Mira, no pierdas el tiempo con ese individuo. Pablo no lo hizo, se apartó de ellos y se fue a otros. Y hubo mayor provecho alejarse de estos que nada más estaban en busca de un conflicto. Pablo dijo, los voy a poner a un lado y me voy a ir con otros. No voy a perder mi tiempo. Ciertamente hay un versículo muy, muy duro que dice, no les des tus perlas a los cerdos. Nuestras perlas es el Evangelio, nuestras perlas es la doctrina, nuestras perlas es la fe en Cristo Jesús. Esos son mis perlas, mis tesoros, eso es para lo que yo vivo, eso es todo lo que yo soy y por lo que soy. Y yo trato de darle el Evangelio y esos tesoros a personas inicuas para que si es la voluntad de Dios y les concede la salvación, entonces gloria a Dios. Pero si estas personas no están aceptando estas perlas, estos tesoros tan hermosos, entonces la Biblia los llama cerdos. No le des tus perlas a los cerdos, muévete. Ahora sí, finalmente, hermanos, ¿saben qué? Posiblemente nada más llegamos al versículo 27. Vamos a terminar la última parte del versículo 27. Porque no vamos a tener tiempo, ya vi. Segunda parte del versículo 27 dice unánimes. Estamos hablando de que estamos militando, estamos defendiendo, estamos en la apologética, dignos de nuestra ciudadanía celestial, y dice que debemos combatir unánimes. Un ejército combate de forma unida. Cuando un ejército pelea a manera desorganizada o como individuos y no como un solo cuerpo, ¿sabes qué? Van a perder la batalla. Y ciertamente perderán la guerra. Hay un dicho conocido, era un dicho que se utilizaba mucho en el ejército romano. No recuerdo cómo decían en latín, no recuerdo la palabra en latín, pero era divide y conquista, o divide y ten victoria, era la idea. En otras palabras, el ejército romano tenía que entrar y cuando estaban ellos tratando de conquistar a una tierra ajena, lo primero que hacían era dividir al ejército natural, al ejército que estaban, al país donde estaban tratando de invadir. Entonces ellos llegaban, dividían al ejército defensor y conquistaban. Creo que era Beni Vidi Vici. ¿Beni Vidi Vici? Ok, no, pero eso es Vine, fui, vi y conquisté. Pero hay otro que es divide y conquista. Ok. Entonces, no debe de haber división en el ejército de Dios. El ejército de Dios debe de estar unido. El ejército de Cristo debe de pelear como un solo cuerpo. Si no lo hacemos así, no vamos a tener la victoria. Y al contrario, esa división va a llevar problemas. Tantos que han existido miles, me atrevo a decir, miles de iglesias que han cerrado sus puertas y han dejado de ser por cuestión de división interna, porque los soldados de Jesucristo no están bien unidos. Y el enemigo viene a conquistar y destruye la iglesia local. Miles de iglesias han sido desbaratadas por la falta de unidad como hermanos en Cristo. Y ciertamente este era uno de los problemas que estaba ocurriendo dentro de la iglesia de los filipenses. Recuerden, aunque muchas personas tienen a la iglesia de Filipos como una de las mejores y grandes iglesias del primer siglo de la iglesia, los filipenses tenían un montón de problemas. Uno de estos problemas tenían división interna. Había un problema con dos mujeres. Pablo las nombra. Si nosotros nos vamos a Filipenses capítulo 4 y versículo 2, vemos que estas mujeres tenían división o contienda entre ellas. Vamos a leer desde el 1. 4.1. Así que, hermanos míos, Pablo diciéndole a la iglesia de Filipos, míos amados, dice, y deseados, gozo y corona mía, estad así
firmes o en unión, fuertes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Wow. Tenían ellos problemas. Y vemos el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces ellos en algún punto habían combatido, habían estado en guerra, habían estado trabajando juntos en la apologética, en la defensa, en la evangelización. Pero ahora Evodia y Síntique se dividieron y ya no estaban combatiendo unidas, ni con nadie más. Causaron un problema dentro de la iglesia de los filipenses. Su unión bélica había llegado a un fin. ¿Cuántas congregaciones no hemos conocido que hay problemas internos dentro de la congregación? Esto termina muchas veces con la disolución de toda la iglesia local. Miles de veces se ha visto. No están firmes, no están creciendo juntos, no están aprendiendo a usar las armas juntos. Por eso yo les he rogado, hermanos, y yo sé que lo he dicho muchas veces en forma de chiste, pero en realidad no es chiste, que tenemos nosotros aquí en nuestra iglesia local el turno de la mañana y el turno de la tarde. Los que vienen en la mañana no vienen en la tarde, los que vienen en la tarde no vienen en la mañana. Tenemos parece ser una división, y yo les digo, vénganse a ambos servicios para que podamos aprender a utilizar bien las armas de defensa, para que exista unidad en la iglesia local. De no ser así, no vamos a poder combatir efectivamente. No vamos a crecer efectivamente. Y hay la posibilidad de división interna. Tratamos de evitar eso a toda costa, que cada soldado sea digno de la ciudadanía a la cual él ha sido llamado. Hay muchos otros ejemplos acerca de las divisiones en el cuerpo de Cristo, pero vamos a ver claramente que la iglesia debe de estar unida. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. El versículo 5 al versículo 7 de Efesios 4 nos dice lo siguiente: un Señor, vamos a leer desde el 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces todos estamos en un solo Señor, bajo un mismo espíritu, en un mismo cuerpo. Entonces, ¿hay división en Cristo? No. Y eso nos lleva a lo otro que no lo vamos a leer, pero en 1 Corintios capítulo 1 vemos un asunto de que había un problema con los corintios. Unos decían, yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, otros yo soy de Cristo, otros yo soy de Pablo. ¿Hay división en Cristo? No, el cuerpo debe de estar unido. Y no estamos viendo eso hoy en día. No solamente la división interna dentro de iglesias locales, sino divisiones entre iglesias. Unos dicen, no, es que yo no voy a aquella iglesia porque esa es la iglesia del hermano Meyer, ¿no? Y esa es la iglesia de Meyer y nosotros no nos juntamos con los Meyer. Y yo he escuchado a otros, ¿a qué iglesia vas? Pues con el hermano Jerry allá en Miramar. No, yo no estoy de acuerdo con el hermano Jerry. Allá en la iglesia yo no estoy de acuerdo con las doctrinas que predican allá con el hermano Jerry. ¿Y tú con quién vas? No, pues yo con el pastor Jesús Ortiz. Entonces mi iglesia no se junta con Ortiz y la mía no se junta con Ramón Jones. Entonces hay división interna
Y hay división entre el cuerpo también. Yo no quiero nada que ver con el pastor Rafael Ibarra tampoco. Mal, malo, equivocado. La iglesia debe de ser unánime, un solo cuerpo, un ejército digno de la ciudadanía celestial. Otro caso que nosotros podemos ver, entre muchos otros, es un problema donde un individuo quiere ser el primordial. En vez de querer ser parte del ejército de Cristo Jesús, quiere ser el principal para que todos lo vean. Yo no combato y peleo con los demás, yo combato y peleo yo solo porque yo quiero todo el crédito y la preeminencia. Esta tampoco es una buena forma de batallar en un ejército. Y vemos este caso con Diótrefes. Vamos rápidamente a la tercera epístola de Juan. Vemos un individuo aquí llamado Diótrefes, que él quiso la preeminencia. Tercera epístola de Juan, y vamos a leer el versículo 9 únicamente. Pongan atención a lo que dice Juan aquí, el apóstol Juan. Tercera epístola de Juan, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Un soldado militante que quería militar solo, que quería la preeminencia y el primer lugar, quería el crédito. No, yo no te voy a recibir a ti porque yo quiero el crédito. Yo milito solo para Cristo Jesús. ¿Y cuántos de estos también hemos conocido? Muchos que no combaten unidos, sino combaten como individuos porque quieren toda la gloria, en vez de darle la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lamentablemente, también lo vemos con los apóstoles. Cuando estaba Cristo Jesús aún en este mundo, Él tuvo un asunto con dos de sus apóstoles a causa de su madre. Si ustedes recuerdan, Santiago y Juan. Su madre le empezó a inculcar acá a ellos que le pidieran lugares de honor a los lados de Dios, del Señor Jesucristo. Yo voy a estar a la diestra y yo voy a estar a la... Querían esos lugares de preeminencia y nuestro Señor Dios les puso un regañadón. ¿Por qué? Porque peleamos unidos. Combatimos como un mismo cuerpo. Ahora, sí hay excepciones. Siempre hay excepciones. Nosotros vamos a combatir con aquellos que sabemos que guardan la doctrina de los apóstoles, que guardan el evangelio puro. Aquellos que predican verdaderamente toda y únicamente la verdad. Solo porque una iglesia tiene el título afuera, Iglesia Bautista Independiente Fundamental, bla, 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 no significa que ellos tengan la misma doctrina que yo. No significa que ellos tengan la misma doctrina de los apóstoles. ¿Puedo entonces combatir junto con esa congregación cuando yo sé que doctrinalmente no estamos de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro que no. ¿Andaremos en yugo desigual? No, hay excepciones. Puedo como militante ejercer labores con otros que no creen como yo y no tienen la misma finalidad en mente como meta. No. Sí hay excepciones. Por eso es que cada cristiano debe
de hablar con otro cristiano que apenas está conociendo, o de congregación a congregación y decirle, ¿qué creen? ¿Cuáles son sus artículos de fe? ¿Qué es lo que ustedes creen en cuestión a soteriología? ¿Qué es lo que ustedes creen en cuestión a justificación, imputación, santificación, redención, regeneración, justificación, etcétera, etcétera? Y si las respuestas de ellos no están de acuerdo con lo que tú sabes que es correcto, no milites junto a ellos. Afortunadamente, si hay muchos hermanos en Cristo que sí conocen y predican y profesan la verdad. Junto con ellos militamos por la gracia que se nos ha sido encomendada. Militemos como es digno de nuestra ciudadanía. Una última cosa, y ya terminamos. ¿Y cómo sé cuáles son las batallas que yo tengo que pelear? ¿Cómo sé cuáles son las batallas que yo tengo que pelear? ¿Voy y busco la batalla? No. Dios me pone la batalla. Pensemos en los monarcas, los reyes, por ejemplo, de Inglaterra, de Francia, de Italia y demás. Los zares de Rusia. Ellos escogían cuáles eran las batallas. Y estos, los monarcas, juntaban al grupo de efectivos para ir y hacer batalla en contra de diferentes fuerzas enemigas. ¿Yo escojo mis batallas? No. Es Dios, mi Señor Jesucristo, nuestro monarca, que nos pone las batallas que debemos de defender. Estamos en defensa del Evangelio, en defensa de nuestra ciudadanía, en defensa de la fe, en defensa de la doctrina de los apóstoles, en defensa de nuestro monarca, Señor y Salvador Jesucristo. Y batallamos de acuerdo a como nuestro monarca decide que peleemos. Vamos a terminar en oración. Padre, le damos gracias por este único versículo que alcanzamos a ver esta mañana, el versículo 27. Gracias, Señor, porque nos ha hecho hijos, nos ha hecho siervos y nos ha hecho soldados. Gracias por este privilegio al cual usted nos ha llamado. Gracias por la ciudadanía celestial en la cual usted nos ha puesto. Le pido, Señor, que mis hermanos aprendan a trazar bien la palabra de verdad, que comprendan cómo utilizar la palabra, la espada de dos filos, para que ellos puedan dar defensa apologética de su palabra. Gracias, Señor, por su evangelio, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Y en su dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo le agradecemos por todo. Amén. Por último, como es nuestra costumbre,